El tema de hoy que estamos dando en esta conferencia virtual, HaMashiach, el ungido, concepto hebreo original, parte 2. Ya en días pasados dimos el concepto HaMashiach en la parte 1 de la videoconferencia y estudiamos, y en la primera parte de esta serie de conferencias sobre el Mashiach, o los Mashiachim, no solamente el Mashiach, sino los Mashiachim, hablamos del concepto de la palabra Mashiach y de las características del Mashiach judío y de las características de los falsos Mashiachim de las naciones. En esta parte de la conferencia, en la parte número 2, vamos a dar un repaso general de lo que hablamos en la parte 1, pero específicamente en esta parte 2 enfatizaremos sobre las leyes sobre el Mashiach judío. Dijimos en la primera parte que la palabra Mashiach, Mashiach es una palabra hebrea para Mesías. En hebreo, Mashiach en realidad significa ungido. Ya se lo explicamos en la primera parte. La raíz de la palabra Mashiach es Mashach. La palabra Mashiach viene de un verbo hebreo que se conjuga normalmente en hebreo, porque es un verbo. Y el nombre del verbo, o como se conoce aquí en la gramática española, el infinitivo es limshoach. Y la raíz es Mashach. Todas las palabras hebreas tienen una raíz verbal. Y la raíz verbal de la palabra Mashiach es Mashach. Y el verbo, la conjugación es el verbo, el infinitivo del verbo, o el nombre del verbo, como se llama en hebreo, es limshoach, que significa literalmente cubrir con aceite o ungir a algo. De ahí viene la palabra Mashiach, o sea, el ungido, alguien que ha sido ungido. Entonces, Mashiach usualmente se traduce al español como ungido, realmente. Esto es una traducción literal en base a la raíz de Mashach, que es la raíz hebrea de la palabra Mashiach, que significa ungir, ya sea con aceite o alguna especie de perfume. El caso es que eso significa ungir o untar en hebreo. Además, Mashiach es un término que también se usa como título. Se puede parecer, podemos hacer un ejemplo en español, reinar. Reinar es un verbo español. Podemos decir reinar, yo reino, tú reinas, ella reina, ellos reinan, nosotros reinamos, pero hay un título que se hace con ese verbo, con esa palabra, que es el rey. El rey es un título que proviene del verbo reinar. Igualmente, la palabra Mashiach es el título que viene del verbo Mashach. Y el infinitivo, limshoach. Está corroborado por la arqueología que la práctica de ungir a ciertas personas que realizaban funciones muy particulares no era una práctica única de Israel. O sea que no solamente en Israel se hacía eso. Por supuesto, esta práctica era simbólica. O sea, el acto de ungir a alguien es simbólico. No había nada mágico en el ceremonial. O sea, cuando se está ungiendo a alguien, no significa que se le está dando espiritualidad a esa persona, o no significa que se está santificando en el concepto español de esa palabra, sino en el concepto hebreo de la palabra. Vamos a estudiar un poquito ese concepto. Esta práctica era simbólica. No había nada mágico en el ceremonial. El objetivo era mostrar públicamente la elección o la consagración de esa persona delante de testigos. Se ungía para que todo el mundo vea que esa persona fue elegida para un fin específico, cualquier fin que sea. De igual manera, la palabra Kadosh, todo el mundo conoce la palabra Kadosh o Kodesh, es mal interpretada en el mundo no judío como santo o santificado, en el sentido de más espiritual. Para los que no conocen el tema, creen que es más espiritual, pero realmente lo que significa una persona kadosh es que está separada para un fin específico. No es que es más santa que el otro, sino que esa persona está separada para ese fin. En el caso del profeta, el Kohen o el rey tenían que ser ungidos de forma pública. Y ese acto era para que todo el mundo vea que esa persona fue elegida para ese fin. En los días del Tanaj, leemos que esta práctica era realizada tanto a los Kohanim
como los melahim, a los reyes, mostrando una elección o consagración por orden divina, en este sentido, del Cohen, una orden divina de elegir a esa persona. Pero, por ejemplo, el rey era elegido por dinastía, que le tocaba ser rey, o que el pueblo eligiera ese rey, y se ungía para ese fin, para que todo el mundo vea que él era la persona elegida para ser rey. En el caso de los Kohanim, por ejemplo, en Waikra, Levítico 4:3 y Perec 16, versículo Pasuk 15, leemos el texto que identifica al Kohen Agadol, el sumo sacerdote, como HaKohen HaMashiach. El texto dice ahí, usted busca Waikra 4:3 y va a encontrar que dice HaKohen HaMashiach. O sea, el Cohen, el Mesías. En este caso, el término HaMashiach utilizado en el verso no se refiere al título de Cohen, como diciendo el Cohen Mesías, sino más bien HaMashiach es la descripción del Cohen. Es decir, que el Cohen que ha sido ungido. No quiere decir que él es el Mashiach, sino que ese Cohen ha sido ungido, ha sido elegido para ese fin. Y en ese sentido, es un Mashiach para ese fin. En el caso de los reyes, también leemos la unción que Shmuel Hanaví le hace a Shaul en los reyes, en Shmuel Aleph, es decir, en Samuel 1, capítulo 10, versículo 1, y también y también a David Hamelech. A David Hamelech fue ungido también. Y eso lo cuenta usted en Shmuel Aleph, capítulo 16, versículo 12. Tanto el Cohen Gadol como el rey eran denominados como Mashiach ungidos, esas personas. Ahora, debido a que el ceremonial en sí mismo era simbólico, es decir, el acto de ungir con un cuerno delante del público, simbólico, el término Mashiach vino a ser usado en un sentido figurativo. De ahí que los Jamín aprenden ese término también, que dijimos que en la conferencia pasada, dijimos que lo aprendieron en Babilonia. El concepto de Mashiach como rey, que fue lo que aprendieron allá. Luego, entonces los profetas de un Mashiach para el pueblo judío como rey también. Dice, por ejemplo, leemos en el libro de Yeshayahu, Hanaví, Alá Shalom, capítulo 61. Ruach Adonai Elohim alai, Yaham Mashiach Adonai oti. El Espíritu del Eterno está sobre mí porque Él me ha ungido. Ahí está el término Mashiach. En el libro de Yeshayahu, capítulo 61, lo dice claramente. Ruach Adonai Elohim alai, Yaham Mashiach Adonai oti. El Espíritu de Hashem, del Eterno, está sobre mí porque Él me ha ungido. Ha sido elegido para una misión especial. Es muy importante saber esa parte. Claramente la unción se refiere a la consagración para una tarea en particular. También leemos en Tehillim 105, verso 15. Divrei Hayamin Aleph, 16:22, también. Que los patriarcas son llamados Meshihai, mis ungidos. O sea, el concepto de la palabra del verbo. De igual manera, no en sentido literal, sino en sentido figurativo. En Yeshayahu 45, versículo 1, está escrito en referencia a Ciro, el rey de Persia, lo siguiente, en hebreo. Kuamad Hashem le Meshikó. Hashem ha dicho a su ungido. Ahí le está hablando, el texto dice que Ciro es el ungido de Hashem. O sea, que Ciro ha sido elegido para una misión de parte de Hashem. En Shmuel Aleph, 1 Samuel 24:6 y versículo 10, David llama a Shaul Mashiach Hashem. Y David también es llamado en Shmuel Bet,
en 2 Samuel 19:21, Mashiach Hashem, es decir, la persona ungida por Hashem. En ese sentido, entiéndase que el concepto que ha sido ungido ahí significa que ha sido elegida para una función especial. En este sentido, para ser rey de Israel. En Tehillim, capítulo 132, verso 10, se registra una oración en referencia al descendiente de David Hamelech, Allahu Shalom. Y dice, por amor a David, tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. ¿Y qué es la palabra ungido en hebreo? Mashiach. El rostro de tu Mashiach. La persona que tú elegiste. Haciendo referencia a los reyes de Israel, descendientes de David. Y en el mismo capítulo, versículo 17, allí haré surgir un cuerno de David. He preparado una lámpara a mi ungido. O sea, a la persona que yo elegí. Y la palabra hebrea es Mashiach. En 1 Reyes 19:15 y 16, Hashem ordena a Eliyahu diciendo, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel. Y a Elisha, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirá por profeta en tu lugar. Claramente podemos apreciar en estas expresiones un sentido figurativo, haciendo referencia a una consagración por orden divina, una consagración por orden divina para llevar a cabo una tarea específica. Entonces son Mashiach porque han sido ungidos, han sido elegidos. Surge una gran pregunta, entrando en clase. ¿Quién es el Mashiach? En base a nuestro discurso previo, inferimos que nosotros los judíos ciertamente creemos en el concepto de un Hamashiach y que constituye uno de los pilares de nuestra fe, porque en muchos casos, cuando usted habla con una persona que tiene un concepto de su Mashiach diferente al de nosotros, ellos piensan que nosotros no creemos en un Mashiach. Pero el asunto es, ¿quién es el Hamashiach? ¿Y cómo nosotros lo reconocemos? Si fuéramos una agencia de empleos, por ejemplo, que ofrece un trabajo denominado Mashiach, ¿qué tipo de cualidades deberían poseer los solicitantes? Es decir, el gerente le va a decir a la secretaria, mira, todos los que vengan a buscar trabajo aquí y quieran ser denominados Mashiach, si no tienen esas cualidades, no califican para ser Mashiach. En otras palabras, tienen que llenar un currículum vitae para trabajar en la empresa. Y el gerente de la empresa y el dueño de la empresa, o la empresa, funciona de esa manera. Y ha creado un currículum para todos los que vengan a querer trabajar con esa función dentro de esa empresa, tienen que llenar los requisitos, esos requisitos que exige la empresa para darte el empleo como Mashiach. ¿Qué tipo de cualidades deberían poseer los solicitantes? Eso lo pone la empresa. Entonces, el Rambam, el Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, explica que el currículum vitae para calificar como Mashiach debería ser más o menos así, como lo vamos a explicar ahora. Tomado de Hilchot Melachim, capítulo 2, Halachot 3 al 4, ley, sobre esas leyes que Rambam expone para las personas que vengan solicitando el puesto de Mashiach, del Hamashiach. Cito, en primer lugar, solo es un ser humano, no es semejante a un Dios, ni semidivino, ni tampoco hijo de Dios. El concepto judío del Mashiach es que se trata de un ser humano. Imagínense usted, en el currículum dice eso. Debe ser descendiente del rey David Hamelech. Oye eso, en el currículum dice que para tú calificar como el Hamashiach, tú tienes que ser descendiente de David. Ustedes recuerdan la clase que expliqué ayer, que estaban estudiando, de los Jamín que tenían la genealogía del rey David. Incluso me asombré muchísimo cuando
el primer ministro de Israel, Netanyahu, estuvo dando su genealogía y estaba diciendo que él tiene una genealogía directa del rey David. Directa del rey David. O sea, que él no es el primer ministro por casualidad. Él tiene descendencia directa de David HaMelech. En otras palabras, tiene una hazaká para ser el Mashiach actual de esta generación para el pueblo judío. Que es una hazaká, que son las hazakot, la fuerza de ley. Vamos a hablar de las hazaká. Es importantísimo saber por qué muchos jamín que se denominaron Mashiach después no calificaron para ser Mashiach, como Bar Kokhba, que se eligió como el Mashiach porque tenía una hazaká. Primero que era descendiente de David HaMelech, y la otra hazaká era que tenía que vencer en la guerra, porque el David HaMelech, el Mashiach, viene a eso. Tiene primeramente que demostrar que es descendiente de David HaMelech según la carne, directamente. Del simiente significa del semen. Entonces no califica en este currículum a alguien que diga que es descendiente de David por mamá. Mire qué cosa, ¿eh? Porque para ser judío hay que ser judío de parte de madre. Si usted es hijo de un judío y un hijo de una goyá que se casó con ese judío, ya usted tiene que hacer la conversión porque usted no es judío. Entonces el currículum dice que para ser judío hay que ser descendiente de una mujer judía y que esta mujer judía sea descendiente de otra mujer judía, y así sucesivamente. El árbol genealógico para ser judío depende de la mujer. No así para ser el rey HaMashiach. Tiene que ser descendiente de David HaMelech según la simiente de David, o sea, por el semen de David HaMelech. Y tú dices, yo soy descendiente de David por parte materna. Inmediatamente tú entregas el currículum lo tachan y dicen que tú no calificas para ser el Mashiach de esa empresa. Debe ser descendiente del rey David. Esa es una ley de currículum. Ser versado en la Torá, cumplir con todas las mitzvot y conseguir que todo el pueblo judío cumpla con todas las mitzvot. Él debe de causar eso. El Mashiach debe de causar que todos los judíos cumplan con las mitzvot. A causar en su reinado que todos los judíos guarden Torah. De la forma que se explica en nuestra Torah. Así mismo. También debe ser aceptado por todos los grandes rabinos y sabios de la Torah de su generación. Imagínese usted que todos los sabios de su generación no lo acepten, aunque tengan todas estas cualidades, no califican. Porque ya el currículum dice que debe ser aceptado por todos los sabios de la Torah de esa generación. Porque, ¿qué es lo que dice sobre el Mashiach en los profetas? Que él irá, se presentará ante los jueces. Entonces imagínate un Mashiach que se autodenomina Mashiach y no acepta la decisión de la mayoría. ¿Qué aprendimos en el Pirkei Avot sobre Rabbi Eliezer y los Jamín? Que Rabbi Eliezer tenía la razón y los Jamín no. Pero la Torá dice ¿qué dice la Torá? Que el juicio se va a llevar a cabo y la halajá se va a elegir por la mayoría. No por el que tenga más la razón total, sino por la mayoría de los jueces. Eso es lo que la Torá dice. Entonces el Mashiach no puede venir y decir, yo soy el Mashiach. Una voz en el desierto, yo soy el Mashiach, me ungió Hashem en un desierto allá. Y un solo hombre estuvo de acuerdo, que me llevó a las aguas y me bautizó, y ya yo soy, hizo Tevilá, y ya yo soy el Mashiach, me ungió. Y los jueces de Israel están en contra de ese Mashiach porque no califica. Por cualquier motivo que ellos entiendan como jueces de esa generación que no califican. Entonces la Torah dice, obedecer a los sabios de tu generación. Imagínese usted. Si ese individuo, aunque tiene muchas cualidades, pero no obedece a los hajamim de su generación. Entonces, ahí mismo el currículum lo llena y si dice, no obedezco a los sabios de la generación, ahí mismo no califica. Imagínese usted que usted está buscando un trabajo en una empresa y a usted en el currículum le ponen que si está dispuesto a trabajar horas extras para la empresa. Y usted diga, no estoy dispuesto a trabajar ninguna hora extra. ¿Entiendes? Es importante que sepan lo que nos dice. Debe ser descendiente del rey David, ser versado en la Torá, cumplir con todas las mitzvot.
los preceptos de la Torá, y conseguir que todo el pueblo judío cumpla con todas las mitzvot. Debe reunir a todos los judíos del exilio. Oiga eso, no es una tarea para cualquier muchacho, cualquiera que diga que yo Mashiach. Debe reunir a todos los judíos del exilio y traerlos a la tierra de Israel. Y entonces debe reconstruir nuestro Bet HaMikdash. Oiga eso, debe reconstruir el templo. Termina así. Si él no hace eso, si él no cumple con ese currículum vitae, él no es el HaMashiach. Es posible que sea un Mashiach de la generación. El Talmud dice, en cada generación hay un presunto Mashiach y un posible fin del mundo. Entendiendo el concepto fin del mundo dentro del concepto hebreo, valga la redundancia. Cuando nosotros los judíos abordamos el tema del Mashiach, a menudo hay un cuadro muy confuso en los no judíos que nos escuchan hablar. A ellos se les enseñó algún tipo de figura angelical que es mitad divina y mitad humana en su currículum. En el currículum de los Mashiachim no judíos, que son de las naciones, debe de llenar el currículum el Mashiach, que es mitad hombre y mitad Dios. Y que es la manifestación de Dios en la carne. Como decían los Mashiachim egipcios, Amun-Ra. ¿Qué significa Amun-Ra? La manifestación visible de Ra. O sea que Amun es la manifestación de Ra, de Dios. ¿Quién era Amun-Ra? El faraón de la época. Por eso que en los libros de las religiones comunes, de estas religiones falsas, dicen que el Mashiach de ellos es la manifestación de Dios. Es decir, ese es el currículum de los Mashiachim no judíos. Pero el Mashiach judío debe ser descendiente de David Amelech, es decir, por semen. Y no puede tener una identidad doble, espíritu humano. Es importante en la segunda parte porque estamos hablando ahora de las leyes, del currículum vitae para calificar, para ser el Mashiach. Entonces, y por consiguiente, están muy confundidos con respecto a cuál es el punto de vista judío sobre el Mashiach. Ellos no saben cuál es el punto de vista nuestro. Ellos tienen su currículum vitae de su Mashiach y nosotros tenemos el nuestro porque el currículum vitae nuestro lo dieron los profetas hace miles de años. Conviene destacar que el punto de vista judío en relación con el Mashiach es en verdad bastante simple y correcto. Por tanto, tomando en cuenta lo anterior, comencemos nuestra clase de hoy. Ya dimos un repaso, ahora vamos a clase. En nuestra tradición judía creemos firmemente en el concepto del Mashiach, el cual de hecho constituye uno de los pilares de nuestra fe. Creemos en un Mashiach y creemos en el HaMashiach, que va a venir el Mashiach. Para demostrarse cuán firmemente creemos nosotros en el concepto del Mashiach, citemos a Rambam, Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, dice, cualquiera que no crea en esto, en el concepto de Mashiach, cualquier judío que no crea que viene Mashiach, o que no espere con gran gozo la llegada del Mashiach, no solo está negando las profecías de todos nuestros profetas, sino que está negando a sí mismo la Torá completa. Hijo Melahim, capítulo 2, Halajá Aleph. Oiga lo que dice ahí en el Mishneh Torah. El Rambam está diciendo que aun cuando un judío observe el Shabbat como alimento kasher, vaya a la esnoga todos los días y cumpla con las leyes del mikveh, niega la Torá completa si no cree en la llegada del Mashiach. Usted guarda todos los mandamientos de la Torá, los que le apliquen a usted, según le aplique a usted. Va al Shabbat, usted hace tefilá 3 veces al día, shaharim y hayarbit, completa. Y usted guarda todos los mitzvot de la Torá, pero no cree que vendrá un Mashiach. Usted no califica, tiene que creer en el Mashiach. O sea, es una obligación creer que viene el Mashiach dentro de la cultura hebrea, dentro del judaísmo. Esto nos conduce entonces a una pregunta obvia, una gran pregunta. ¿Por qué el concepto del Mashiach es tan importante para la fe judía? ¿Por qué?
que tú puedes creer, guardar todos los mandamientos, y si no crees que viene el Mashiach, es como si usted violara toda la Torah. No podemos ser buenos judíos sin creer en un concepto mesiánico. Para empezar a comprender la importancia del Mashiach, comenzaremos a desarrollar la clase de hoy leyendo las leyes sobre el Mashiach según Rambam en el Mishneh Torah. Desde el tiempo del Rambam ha sido imposible de analizar el asunto de Mashiach y la era de la redención sin la referencia directa a los últimos 2 capítulos de su monumental código legal, el Mishneh Torah, donde recopila y ordena todas las leyes de la Torah oral. Estos capítulos concluyen la última sesión, el Hilchot Melachim. Se llama Masejet Hilchot Melachim, o sea, leyes de los reyes. Y como el Mashiach es un rey, pues él se dedica ahí, en esa parte del Mishneh Torah, a hablar acerca de las leyes del Mashiach. Mishneh Torah Hilchot Melachim, leyes de los reyes, capítulo 11, ley 1. En tiempo del futuro, el rey Mashiach se levantará y renovará la dinastía del rey David, Allahu Shalom, restaurando su soberanía inicial. Él reconstruirá, o sea, el Mashiach reconstruirá el Bet HaMikdash y reunirá el remanente disperso de Israel. Entonces, en sus días, todos los estatutos serán restablecidos como en los tiempos anteriores. Nosotros acercaremos las ofrendas y observaremos los años sabáticos, el Yobel, la Shemitah y de jubileo, según todos sus detalles impartidos en la Torah. Quien quiera que no crea en él, o sea, en el Mashiach, o no espera su venida, no solo niega la palabra de los otros profetas, sino también aquellas de la Torah y de Moshe mismo, ya que la Torah atestigua su venida, declarando en Devarim capítulo 30, versos 3 al 5. Importante porque me preguntaron en la conferencia pasada que si la Torah, o sea, comentaron que la Torah no habla directamente sobre un Mashiach. Y Rambam dice que sí, en el Mishneh Torah. Capítulo de Devarim 30, versos 3 al 5. Dice, y el Eterno, su Elohim, su Dios, el Dios, hará retornar sus cautivos y tendrá compasión de ustedes. Ahí está la profecía. Él volverá y los recogerá de entre todas las naciones. Devarim 35. Aun cuando sus dispersados están en los confines de los cielos, de allí Elohim los reunirá. Elohim lo traerá a la tierra. Estas palabras explícitas de la Torá incluyen todo lo que fue dicho sobre el asunto por todos los profetas. Hay también una referencia a Mashiach en el pasaje concerniente a Bilán de la Torá. Ya yo le hablé de eso a ustedes. Que profetiza sobre los 2 ungidos. Es importante ahora que vamos a desarrollar las palabras de Bilán aquí en el Mishneh Torah. O sea, el Rambam lo desarrolla. Estas palabras explícitas de la Torá incluyen todo lo que fue dicho sobre el asunto por todos los profetas. Hay también una referencia a Mashiach en el pasaje concerniente a Bilán, que profetiza sobre los 2 ungidos, los 2 Mesías, o los 2 reyes. El primer ungido, como rey, David, que salvó a Israel de sus opresores. El primer ungido de David Hamele, cuando él dice, él profetiza sobre el ungido, habla de 2 ungidos, dice Rambam en el Torah. Y el ungido final como rey, quien se levantará de entre sus descendientes y salvará a Israel al final de los días. A ver cómo Rambam explica bien esto. Importante. Las siguientes citas son de ese pasaje. Bamidbar, oiga esto, Bamidbar 24, 17 y 18. Dice Bilán, yo lo veo, pero no ahora. Esto se refiere a David. ¿Está viendo? Yo lo veo, dice Bilán cuando está profetizando, que va a bendecir al pueblo judío. Que Balak mandó a Bilán a buscar para que maldiga el pueblo. Y cuando dice que vino palabra del Eterno a la boca de Bilán y comenzó a profetizar estas cosas. Y en Bamidbar 24 y 17 dice, y dice Bilán, yo lo veo. ¿A quién?
a un Mashiach. ¿Pero cuál Mashiach? Dice, pero no ahora. Dice Rambam, esto se refiere a David, al rey David. Y después dice Bilán, yo lo percibo, no lo ve, lo percibo, pero no en el futuro cercano. Esto se refiere al rey Mashiach, es decir, que Bilán profetizó sobre David Amelech como rey y también profetizó sobre Mashiach. En la Torah, una estrella irá adelante de Jacob, dice Bilán. Rabán interpreta, esto se refiere a David Amelech. Una estrella saldrá de Jacob. Dice Rambán que esto se refiere a David Amelech y una rama se levantará en Israel. Esto se refiere al rey Mashiach. Él aplastará a todos los príncipes de Moab. Esto se refiere a David, como está escrito en Shmuel Bet, Samuel capítulo 2, 8-2. Él golpeó con violencia a Moab y los hirió con una línea. Ahí está cumplido. Y luego dice, Bilán continúa, él destruirá todos los descendientes. Eso no es David. Dice, él destruirá a todos los descendientes de Shet. David no venció a todos los descendientes de Shet. Esto se refiere al rey Mashiach, sobre quien está escrito en Zaharías 9:10. Él gobernará de mar a mar. Edom será demolido. Esto se refiere a David, como está escrito en Shmuel Bet 8 y 8:14. Edom será el sirviente de David. Su enemigo, Seir, será destruido. Esto se refiere a Mashiach, como está escrito en Abdías 1:21. Los salvadores ascenderán la montaña de Sión para juzgar la montaña de Sal. Ley 2. Inclusive el tema Mashiach está mencionado con respecto a las ciudades de refugio. Devarim 19:8-9. Cuando Elohim extenderá sus fronteras, ustedes agregarán 3 ciudades más. Y no ha sucedido hasta esto aún. Si esta profecía de Devarim no ha sucedido. De las 9 que habla la Torá, solo han existido 6. 3 a cada lado del río Yardén. Hashem no ordenó esta misua en vano y no se ha cumplido. El cumplimiento pleno será con la llegada del Mashiach. Esto en cuanto a la Torá, los 5 tomos, pero en cuanto a los Nevi'im, profetas, no se necesita prueba. O sea, cuando estudiamos la Torá, necesitamos código, decodificar la Torá. Y eso es lo que hace Rambam, decodificar si en la Torá se habla acerca del Hamashiach, el rey. Pero en los profetas está claro que se habla de eso. Estamos en la ley 2. La ley de la Torá está claro. Esto en cuanto a la Torá, los 5 tomos. Pero en cuanto a los Nevi'im, los profetas, no se necesita prueba. Pues todos los libros sagrados están llenos de estos conceptos de la llegada del Hamashiach, del Mashiach rey. Dice Torá, ley 3. No supongas que el rey Mashiach debe realizar milagros y maravillas. No supongas que el rey Hamashiach tiene que venir a hacer milagros y maravillas, provocar nuevos fenómenos dentro del mundo, resucitar muertos o realizar otros hechos similares. La cuestión no es así. Rabbi Akiva, uno de los más grandes sabios de la Mishnah, era uno de los partidarios del rey Bar Kokhba. Él era el partidario, el mismo Rabbi Akiva, de que Bar Kokhba calificaba para ser el Mashiach. ¿Por qué? ¿Por qué el rey? ¿Por qué la gente piensa? He escuchado algunos venenos que me dicen, mira, Rabbi Akiva se equivocó, pensó que Bar Kokhba era el rey, el Mashiach. No, él no se equivocó. Según la ley, en el currículum vitae, Bar Kokhba calificaba en esa generación para ser el Mashiach, incluso el Hamashiach, si el pueblo lo hubiese merecido. Pero recuerden que son mínimos 2 hazaká que hay que tener. Y las hazaká están ahí. Y una de las hazaká era que él tenía que vencer
el vencer al pueblo romano, y venció en la primera guerra y en la segunda guerra perdió. O sea, se le calificó como Mashiach. Y lo descubría a él como el rey Mashiach. Rabbi Akiva declaró a Bar Kokhba como el Mashiach. Él y todos los sabios de su generación consideraron que fue el rey Mashiach hasta que fue asesinado debido a sus pecados. Es decir, que él calificaba para ser el Mashiach, pero él, como individuo, cometió averot que no lo descalificó como Mashiach y perdió la segunda guerra. Y todavía estamos aquí. No es que se equivocó, no es que los sabios se equivocaron, no, sino que él no calificó para ser el Mashiach. Los sabios no le pidieron ninguna señal o maravilla a Bar Kokhba. No se le pide maravilla, ya es una maravilla. Y lo principal de esta cuestión es así: la Torá, con sus estatutos y leyes, es eterna. Nosotros no podemos agregar a ellos, ni pedimos disminuir de ellos. Y toda persona que aumenta o disminuye la Torá o da interpretaciones falsas, saca de contexto las mismot, es con plena seguridad un malvado y un apicarón. Ley 4. Si se levantara un rey de la casa de David que estudia y profundiza en la Torá y se ocupa de las mismot como David, su antepasado, de acuerdo a la Torá escrita y oral, y encaminar a todo Israel a transitar en ella y reparar a las brechas de su observancia, y si él luchara las guerras de Hashem contra los enemigos de Israel, nosotros podemos con convicción considerarlo Mashiach de Hazaká. Ahí está la palabra. Nosotros podemos considerarlo Mashiach de Hazaká, o los Jamín lo pueden considerar. No es que uno se esté equivocando, es que en el currículum vitae ese individuo califica para ser el Hamashiach. Es como que tú llenas el currículum vitae, pero no lo llenaste tú solo. Cuando tú vas a la empresa, hay varias personas que califican para eso. Y aunque tú califiques para ser el gerente de una empresa, que están buscando esa persona, hay otros que califican también. Que vamos a ver al final a quién se va a elegir. No es que se equivocó Rabbi Akiva porque Bar Kokhba perdió la guerra, sino que él calificaba según el currículum. Si él tiene éxito en lo anterior, reconstruye el Bet HaMikdash y reúne la diáspora de Israel, él es definitivamente el Mashiach Vadai. Ya la Hazaká demostró que él califica para ser el Mashiach. Pero las acciones que hizo cumplió con todos los requisitos que exige el currículum y lo cumplió. Creó el Bet HaMikdash y lo hizo y todo. Y ganó la guerra y trajo a todo Israel. Entonces se llama Mashiach Vadai. Y por lo tanto, perfeccionará el mundo entero para servir a Hashem unido, como está escrito en Sefanías 3:9. Yo transformaré a las naciones a un lenguaje claro para que invoquen todas el nombre de Hashem y lo sirvan con un único propósito. Si el Mashiach, si la persona que viene no tuviera éxito a este grado, o él fuera matado en el proceso, como pasó con Bar Kokhba, la persona que califica, que llena el currículo como Mashiach, como el Hamashiach, y en el proceso de su trabajo, él fue eliminado por los enemigos. Él no es ciertamente el Redentor prometido por la Torá. Debe ser considerado como todos los otros reyes apropiados y legítimos de la dinastía de David, que murieron. No lo estableció, sino para probar a muchos, como está escrito en Daniel, aquí dice, Daniel 11:35. Algunos de los sabios tropezarán. ¿Oye lo que dice Daniel? Algunos de los jajamín tropezarán para depurar, refinar y para clarificar hasta el tiempo designado. Es decir, en el proceso, muchos van a morir. Inclusive, Yeshua,
incluso dice Rambán, Jesús de Nazaret. Rambán menciona el flaco en esta Mishnah. Dice que aspiró a ser el Mashiach. El flaco que aspiró a ser el Mashiach. Entonces muchos me preguntan, pero mira, Rambán dice que el Mashiach existió. No dice eso. Rambán está citando a Yeshua por lo dictaminado en su libro del cristiano. Si cuando un jajam de eso está citando al flaco, eso no significa que él pensaba que ese personaje existió en Israel, sino más bien que tomando del libro del flaco, del libro de ellos, citando del libro de ellos, lo cita aquí. Según ellos califican, mira lo que dijo él. Inclusive Jesús de Nazaret, dice Rambán, que aspiró a ser el Mashiach y fue ejecutado por la corte, según su libro. Ya se habló de él en la profecía de Daniel, capítulo 11, verso 14. Dice Rambán, los renegados de tu pueblo, oye lo que dice, 11, 14. Los renegados de tu pueblo se exaltarán en un esfuerzo por establecer una visión, pero tropezarán. Es decir, esa gente renegada que hacen las cosas a su manera. Mira, yo soy Mashiach, aunque lo diga, aunque no lo diga los caminos. Yo soy Mashiach. ¿Por qué yo soy Mashiach? Y andan en contra de los sabios, de esos renegados. Los renegados de tu pueblo se exaltarán en un esfuerzo por establecer una visión, pero tropezarán. ¿Puede haber un error mayor que este? Todos los profetas hablaron de Mashiach como el Redentor de Israel y su Salvador, que recogerá sus dispersos y fortalecerá la observancia de las mitzvot. En contraste, él causó a los judíos ser matados por la espada, el flaco. Todo lo contrario a lo que dicen los organismos. Causó, en vez de reunirlo y traerlo a la tierra, que estaban dispersos los judíos, según el texto que ellos tienen, él causó a los judíos ser matados por la espada y sus remanentes ser esparcidos y humillados. En vez de cumplir con el currículum de ese Mashiach dice que Israel va a ser dispersado, cuando el currículum del Mashiach judío dice que Israel tiene que venir a la tierra. Esto es que Rambán que está explicando. Son las palabras de Rambán, en el Mishneh Torah. Dice que la Torah sea alterada. La Torah será alterada. Y hacer equivocar a la mayoría del mundo haciendo servir otros dioses. Ese flaco no califica. No califica. No está causando redención. No está causando retorno. No está restaurando el templo, sino que ordena destruirlo. O sea, todo lo contrario al currículo. Entonces, no califica, según el currículo. Y hace equivocar a la mayoría del mundo haciendo servir otro Dios antes que al Eterno. O sea, todos los creyentes en ese semidios llamado Yeshua en la tradición judía, ese semidios están sirviendo a un Dios falso. Entonces no está causando la redención del mundo, sino está causando la idolatría en toda esa época. Pero el pensamiento del creador del mundo no está al alcance del hombre captarlo, pues sus maneras no son nuestras maneras, ni son sus pensamientos nuestros pensamientos. Y todos los hechos de Yeshua, o Yeshua, como le llaman, Yeshua, Yehoshua, es Rambán que está citando, simplemente citando lo que Rambán dice. Y todos los hechos de Jesús, de Nazaret, y este ismaelita, es decir, Mahoma, que también es el Mesías de los otros, es el Mesías de los vecinos de Israel, quien se levantó después de él, no son sino para enderezar el camino hacia el Rey Mashiach. O sea, todos esos que se levantaron negativamente, ahora están enderezando el camino del Mashiach. La gente dice, es un falso, hay que poner el Mashiach. Para la mejora del mundo entero, para servir a Hashem, a Elohim unidos, como está escrito en Zefanía 3:9. Yo transformaré a las naciones a un lenguaje claro. ¿Cómo esto ocurrirá? El mundo entero ya se ha llenado del tema de los supuestos Mashiachim falsos, dice Rambán, así como de la Torá y los mitzvot. O sea, ellos se han llenado por los Mashiachim falsos, están ellos estudiando
todo eso. Y se extendieron estos conceptos a islas lejanas y a muchas naciones espiritualmente y sensibles que analizan estas cosas y las mismos de la Torá. Algunos de ellos, los cristianos, dicen, se refiere a Rambam, dicen, estas mismos eran verdad. Rambam dice, que los cristianos dicen, que estos mandamientos de la Torá eran verdad, pero caducaron en este tiempo y no son aplicables siempre, dicen los cristianos, dice Rambam. Otros, los musulmanes, dicen, hay conceptos ocultos en las mitzvot y ellas no deben cumplirse de acuerdo a su explicación simple. El Mashiach ya ha venido y los ha revelado, dicen ellos. Cuando se levante el rey Mashiach, en verdad, y tenga éxito, se elevará y enaltecerá. De inmediato, todos en el mundo recapacitarán y sabrán que una mentira heredaron de sus padres y que sus profetas y sus antepasados y todo eso Mashiachim los confundieron. Capítulo 2, ley 1. No debemos suponer que en los días del Mashiach, o sea, en la era mesiánica, se anulará algo de la naturaleza del mundo o que habrá alguna innovación en la obra de la creación. Si no, el mundo continuará según su modelo. Y lo que está escrito en el libro de Yeshayahu, que dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo yacerá con la joven cabra. Muchos no conocen esto, Rambam lo explica. Dice, ese es un ejemplo y un enigma. El concepto es que el pueblo de Israel morará seguro, el cordero. Los lobos son los que lo quieren destruir, pero el cordero habitará junto con el lobo. Es decir, Israel va a estar tranquilo. Los enemigos de Israel no van a ser un problema para Israel en ese tiempo, en esa época. Es un ejemplo y un enigma. El concepto es que el pueblo de Israel morará seguro junto a las naciones malvadas, que son comparadas a los lobos leopardos, como dice el versículo Irmiyahu 5:6. Un lobo de los desiertos los usurpa. Un leopardo persevera sobre sus ciudades. En esta era, todas las naciones volverán a la verdadera fe y ya no robarán o destruirán, sino que comerán lo que está permitido para comer con tranquilidad y con Israel. Como está escrito en Yeshayahu 11:7. El león comerá paja como el buey. Eso no es un texto literal. Rambam dice similarmente, otra profecía de esta naturaleza acerca de Mashiach son comparaciones. En la era del rey Mashiach, todos comprenderemos lo que era implícito en estas metáforas y alusiones. Similarmente, vamos a entender todo eso. Ley 2 del capítulo 2. Nuestros sabios enseñaron, Talmud de la J34b, no habrá ninguna diferencia entre el mundo actual y la era de Mashiach. No habrá diferencia en el mundo, excepto nuestra emancipación de la subyugación a las naciones. El significado simple de las palabras de los profetas parece implicar que la guerra de Gog y Magog, y Ezequiel capítulo 38, tendrá lugar al principio de los días de Mashiach, no en la era mesiánica. Antes de la guerra de Gog y Magog, un profeta se levantará para rectificar la conducta de Israel, Baruch Hashem, y preparar sus corazones para la redención, como está escrito. Malachi 3:23. Malachi, creo que Malaquía. Malachi 3:23. He aquí, yo estoy enviándoles a Eliyahu. Él no vendrá para declarar al puro impuro, ni para declarar al impuro puro, ni para inhabilitar el linaje de aquellos presumidamente de descendencia íntegra, ni para validar linaje que se presume manchado, sino que él vendrá
para establecer Shalom en el mundo, como está escrito en Malaquí 3:24. Él devolverá los corazones de los padres a los hijos, hablando del profeta. El profeta va a causar un cambio en Israel, preparando al pueblo judío para la llegada del Mesías. Algunos de los sabios dicen que Eliyahu aparecerá antes de la venida de Mashiach para anunciar su llegada. Todo esto y cuestiones similares no pueden ser entendidas por la persona hasta que ellas ocurran. Incluso los sabios no tienen ninguna tradición establecida que considere estas materias, más allá de lo que es implícito en los versículos. Hay una divergencia de opiniones entre ellos. En cualquier caso, ¿viste Rambam? En cualquier caso, ni la sucesión de estos eventos, ni sus detalles precisos está entre los principios fundamentales de la fe. Uno no debe ocuparse de las agadot y ni profundizar en los midrashim. Porque la gente, la mayoría dice, el midrash dice tal cosa para explicar otra. El midrash es una parábola. Cuando tú dices que el midrash dice, tú estás citando una parábola, no estás citando algo literal. Dice Rambam, no se puede uno ocupar tanto en la agadot, en los cuentos de la Torá, ni dedicarse tanto a estudiar a eso, ni profundizar en los midrashim, que tratan de estas materias y similares, pero en forma de parábola, ni considerarlos primordiales en el estudio, porque ellos no llevan a uno al temor ni al amor a Hashem. Similarmente, uno no debe intentar calcular el tiempo designado para la venida del Mashiach. Uno no debe intentar calcular el tiempo designado para la venida del Mashiach. Nuestros sabios declararon, se les saldrá el alma a los que hacen cálculos. Oiga eso, se les saldrá el alma a los que hacen cálculos. Más bien, yo en mi caso no haría cálculos, sino que veo señales. Ya ve, el profeta dice tal cosa, no es cálculo, sino mirar señales. Más bien, uno debe esperar y creer en el concepto general de la materia, como hemos explicado. Saber que viene Mashiach. Ley 3. En los días del rey Mashiach, una vez que su reino se haya asentado y todo Israel se haya reunido con él, todos encontrarán su linaje a través del espíritu profético que descansará sobre sí. ¿Que de qué linaje soy yo? Con los tiempos de Mashiach se va a descubrir. Se va a descubrir. Como está escrito, él se sentará, el Mashiach se sentará, como un refinador y purificador. Él purificará el linaje de los descendientes de Leví primero, declarando que este es un cojén de linaje. Él va a declarar por el Espíritu de Jesús. Definido, y este es un Leví de linaje. Es decir, el Mashiach va a tener la capacidad para saber quién es levita y quién es un cojén definido. Aquellos que no lo fueran integrarán el linaje de Israel. El versículo dice, Esdras 2:63. El libro de Esdras 2:63. El Tishatá, Nehemías, les dijo, hasta que se establezca un cojén, ¿quién vestirá el Urim y Tumim? Porque tiene que haber un cojén, si van a levantar el templo, tiene que haber un cojén, y tienen que estar los cojanín ahí, y dará el aporte profético, dice Rambam. Estudiamos de aquí que con el espíritu profético se definirá la validez del linaje. Él definirá el linaje de Israel exclusivamente según su tribu. Es decir, él hará conocer el origen de la tribu de cada persona, declarando que este es de esta tribu y este es de otra tribu. Sin embargo, acerca de una persona sobre la cual se presume un claro linaje, él no la declarará ilegítima o inhabilitada. Pues la ley sostiene que una vez que una familia ha sido mezclada, conserva su nuevo linaje. Está claro. Ley 4. Los sabios y los profetas anhelaron la era mesiánica, no para gobernar sobre el mundo entero, ni para subyugar a las naciones. La gente está pensando que el Mashiach que va a venir a subyugar las naciones.
y sino para estar libres, dedicándose a la Torá y su sabiduría. Ese va a ser el propósito del Mashiach, en ese tiempo mesiánico. Sin nadie que los oprima o perturbe y merecer la vida del gran Rabá, el mundo venidero, como explicaremos en las leyes de Teshuvah en otra clase. Ley simple. En este tiempo no habrá hambre ni guerra en los días del Mashiach. Hablamos que Gomago es antes, en los previos días, pero en el tiempo mesiánico, en la era mesiánica, en los días del Mashiach, en este tiempo no habrá hambre ni guerra. Dice la ley. No habrá envidia ni competencia, pues las cosas buenas fluirán en abundancia y todos los deleites estarán tan libremente disponibles como el polvo. La ocupación del mundo entero será solamente conocer a Hashem. La gente va a querer conocer a Hashem. Los judíos serán, por consiguiente, grandes sabios. También conocerán conceptos ocultos y lograrán una comprensión de su creador de acuerdo al potencial humano, como está escrito en Yeshayahu, capítulo 11, verso 9. Hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Es el momento de hacer las preguntas sobre esta conferencia virtual acerca de los días del Mashiach. Yo le voy a hacer una pregunta conforme a lo que usted introdujo al principio. O sea, usted dijo que una persona puede tener mucha Torah si no cree en Mashiach, prácticamente es hermano. Ahora, yo pregunto, si yo creo en Mashiach y no tengo Torah. La ley aquí de Rambán, cuando Rambán dice eso, se refiere para dar a entender la importancia de creer en la llegada del Mashiach todos los días. Shalom a todos y la a todos.